Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto estar una semana más aquí en esto que lo he titulado La Entrevista por Alter Ground Radio. La noche de hoy nos acompaña un colega, me atrevo a decirlo de esta manera, se comparte también el gusto por la locución. Es locutor de una radio súper importante de aquí del país. Vamos a estar conversando sobre sus inicios, sobre cómo se enrolla en este tema artístico, en este tema de la radio, en este mundo tan glamoroso de los locutores. Les comento un poquito, tiene 27 años, productor audiovisual, productor también radial y un conocido articulista. Así que entre unas pequeñas anécdotas que les puedo contar, damos la bienvenida a nuestro querido Kevo Hidalgo. Mi hermano, qué gusto que estés en este espacio. Bienvenido a La Entrevista. ¿Qué dice, Andy? ¿Cómo vas? Muchísimas gracias por la invitación y nada, un saludo a toda la gente que está escuchando a Alter Ground en este momento. Yo feliz de poder como compartir por fin esta charla y ya tenemos pendiente, ¿ah? Sí, totalmente. Muchísimas gracias por el tiempo, por el esquema también de trabajo que hemos tenido y la oportunidad de conocerte. Vamos un poquito entonces, mi querido Kevo, a empezar. Las personas que te están conociendo por primera vez, me encantaría que se empapen un poquito de quién eres, cómo empiezas en este tema de la locución y obviamente cómo tienes el contacto directamente desde chiquito, por así decirlo, con el tema de la radio. Claro, bueno, nada, yo creo que el primer contacto como tal que yo tuve con la radio, creo que sí fue desde luego como en este núcleo familiar, pero recuerdo muy claro que en el colegio se intentó hacer una radio por perifoneo y yo fui como el primero que se metió. Siempre tuve esta curiosidad por todo el tema de los medios, o sea, yo siempre me vi en un medio, siempre me vi en cámaras, siempre me vi como, digamos, metiéndome, inmiscuyéndome en cualquier cosa que tenga que ver con como comunicar, con conectar, con articular. Perfecto. Entonces, yo creo que, claro, la primera vez que me involucré en la radio fue en esta radio, que era una cosa como súper gamín, tenías 2 micrófonos y con un micrófono le ponías al parlante de un estéreo que teníamos ahí para poner el disco y la cortina y con el otro hablabas. Entonces, era un cague porque con una mano tenías el micrófono para que suene la música y con la otra para todo hablar. Entonces, sí, yo creo que por ahí fue, pero la verdad es que como tal el llamado de la radio yo creo que vino mucho después y vino inesperadamente, o sea, siento yo que fue una de esas curiosidades que yo tenía, pero así que digas como yo estaba recontra súper seguro de hacer radio, tal vez te mentiría. Ok, perfecto. Muy loco este punto. Dime. Muy loco este punto porque a la final, si bien es cierto, te puede estar gustando el tema, ¿no? Te estás empapando, básicamente tienes los estudios necesarios que tienen a confluir en este punto, ¿no? Pero que haya sido una idea así como que, ok, probemos suerte y vamos a ver qué pasa. Es de varones, ¿ah? Meterse a las cosas que uno no está seguro de hacer. Y a mí me pasó muchísimo esto porque en algún momento de la universidad yo estudié producción audiovisual y cuando yo estaba en la U dije, ok, ya siempre fui consciente de que escogí una carrera con una oferta laboral complicada, o sea, no es como que lluevan las ofertas de productor o editor o lo que sea, el audiovisual es un tema complicado. Y en algún momento dije, ok, o sea, yo tengo que empezar a ver opciones, o sea, tengo que yo garantizarme que saliendo de acá voy a poder como acceder a una plaza laboral. Y dije, ok, veamos qué está pasando. Y nada, yo creo que una de las cosas que más entendí de esta industria de la comunicación, del audiovisual, del cine y pues digamos de este ecosistema artístico es que hay que construirse primero de manera individual e ir posicionando esa imagen que tú construyes para disputarse espacios. O sea, digamos, ya de entrada como más formal en la radio es en Wambra Radio. Ahí pues con Leandro Bisuete, que es un pana de toda la vida, dijimos como, loco, los medios que estamos consumiendo, a través de los que estamos conociendo música y como noticias culturales en nuestro contexto, o sea, yo recuerdo que pues los medios que yo seguía en ese entonces hablaban de, no sé, cuáles son las 5 bandas de jazz francesas más importantes del mes. Es como, loco, no tiene nada que ver con lo que estoy yo escuchando, claro, con lo que yo estoy viviendo.
Y dijimos con el Leandro Loco, ¿y qué tal si hacemos nuestra propia radio? Digo, no sabemos cómo, no tenemos experiencia, no sabíamos de qué hablar. Nos demoramos como 1 hora en hacer un guión que pensábamos que iba a durar 1 hora. Y al final se demoró como 5 minutos y nos acabó el guión del primer programa. Pero fue ahí, fue en Wambra, donde nos dieron el espacio. Wambra Radio nos abrió y nos permitió hacer La Movida Independiente, que fue un programa que se sostuvo durante 4 años. Y ahí pues yo creo que cogí horas de vuelo. O sea, ahí cogí calle, ahí cogí todo. Básicamente aprendí desde a locutar, a entrevistar, pero también a hacer coberturas. Tuve que foguearme para también empezar como a hacer un tema de gestión, porque me di cuenta que no era suficiente solo tener el programa, había que moverlo. Y es algo que tú también cachas muy bien, Andy. Entonces, sí, yo creo que la radio, en mi caso, es justamente una respuesta a esta inquietud mía de, oye, si yo no me construyo al menos una reputación en este medio, que es chiquito, estoy fregado. O sea, nadie va a venir y después de graduarme ofrecerme un camello. Yo tengo que construirme una hoja de vida porque si no estoy fregado. Totalmente, como tú lo mencionas, o sea, no te puedes quedar en el esquema o en el paradigma o el estigma también, ¿por qué no llamarlo así? De que estás locutando, yo soy locutor y se acabó. O sea, muchas veces cuando estamos empezando desde abajo mismo, tienes que ser locutor, tienes que ser operador, tienes que aprender cómo se manejan los programas, cómo se arman, y obviamente ya después vas creciendo, porque obviamente estás cubriendo un espacio, estás cubriendo a bandas, agrupaciones, y después ¿qué pasa? O sea, no puedes únicamente, hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes, vamos con una franja musical y se acabó. No, tienes que literalmente hablar con la gente. Tienes que entrevistar y obviamente no es que es fácil pararse frente a una cámara, empezar a grabar y preguntar huevadas, porque no es así. Tienes que tener un esquema súper bien armado, por más precario que sea inicialmente, pero siempre tienes que tener algo súper bien planificado para que esa banda no diga, oye, este man es un charlatán o literalmente qué poco profesional. Entonces, el crecimiento que tú hayas podido tener, increíble porque se basa muchísimo en el tema de experiencia. Y eso es lo que juega la carta totalmente. Obviamente necesitas aquí típicamente el cartoncito, pero sin experiencia creo que en este mundo de la comunicación no eres absolutamente nada por más doctorados radiales que puedas tener. Sí, eso hablábamos con uno de los productores de la Metro, que es el espacio donde ahora, y que es un espacio pues maravilloso. Y claro, él me decía algo que yo también me costó mucho tiempo entender. O sea, yo decía como loco, yo en mi propia U que tiene un voz, son gente que se ve que toda la vida han querido estar en radio, que se nota que digamos, este tema de la radio es algo que les apasiona, ser como una carrera. Y al igual que ellos, yo también iba a castings, obviamente pues claro, a ninguno me llamaban porque o era muy pelado o mi agenda no empataba con la del medio o simplemente pues no les interesaba la propuesta que yo tenía. Pero uno de mis productores me decía como loco, es que no importa, justo lo que vos dices, como si seguiste una maestría en radiodifusión, si seguiste cursos de locución, de voiceover, lo que puedes tener así la voz más camellada de la vida, pero si no tienes como este carisma y algo que no tiene que ver con tu voz, sino con lo que dices y cómo lo dices, entonces es muy fregado, ¿cachai? Y yo creo que en ese sentido fue que durante estos 4 primeros años de radio antes de llegar a la Metro, que todos las personas, no solo los locutores, ellos construyan su propio discurso. O sea, yo creo que tú vendes un discurso, tú vendes también esa gente está detrás tuyo por lo que tú defiendes, por lo que tú estás luchándola. Entonces mi lucha en este caso durante esos 4 años fue la música independiente y la gente a mi alrededor pues digamos que tenía luchas similares. En ese sentido, para mí lo más importante, creo yo, y lo voy a decir siempre, es que en la radio no importa la voz, importa tu discurso, importa lo que estás defendiendo, importa desde dónde estás resistiendo también, porque yo creo que también, o sea, la comunicación es un acto de resistencia. Claro. Y es un acto político porque al final estás como reivindicándote como individuo, pero también reivindicando esas luchas que te hacen ser lo que eres. Entonces, yo, o sea,
intento, por ejemplo, en el medio justamente representar a ese espacio del que yo vengo, que es la música independiente. Yo soy alguien que iba a las tocadas del Pucará, que iba al Rock Miñahui, que iba a un montón de cosas y le encantaba vivir como esta comunidad y este tema que se construye en lo colectivo alrededor de la música. Eso yo siento que el discurso que ahora manejo justamente a eso que yo entiendo. Tienes mucha razón en esa parte, me llamó bastante y es una parte muy fuerte lo que mencionas tú de la parte política. Si bien es cierto, o sea, es un tema artístico, es una carrera más también, pero obviamente se liga a este punto porque tienes que defender muchísimas cosas, como tú lo mencionas, movidas independientes, temas alternativos, gestiones como tal que estamos realizando tú, yo o básicamente la radio en general, porque obviamente hay voces que no se escuchan, hay voces que no salen. Aquí también hay que romper un poco el tema de monopolio que se tiene en toda radio, ¿no? ¿Y por qué te lo expreso de esta manera? Porque obviamente hay muchas radios en que si no tienes la plata no sales. Si es que no le caíste bien al locutor o al dueño de la radio tampoco sales. Y eso básicamente es un feedback que vas teniendo a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque las bandas mismo se quejan, mencionan, hablan y te dicen en algún punto, sí, por aquí esta radio yo no pude salir porque es básicamente un tema comercial, tienes que pagar, tienes que estar bien posicionado, famoso entre comillas. Y obviamente las personas que están desde abajo, como tú le mencionas, vienes de conciertos que no son tal vez tan comunes en tema de afluencia o de la popularidad como se los maneja, y tienes también que darles una voz a todas esas bandas que por A o B cosas o no tienen contactos o no tienen plata, pero sí tienen todo el talento. Entonces sí hay que ser un poco, como quien dice, imparcial en ese punto de que si es que estás moviendo un tema independiente, si es que estás conectado con estas bandas sin voz, por así decirlo, tienes que darles algún tipo de espacio. Y obviamente no segregamos o no se puntúa totalmente al tema de la radio, porque puedes abrir un espacio en redes sociales, puedes hacer algún tipo de reseña, algún canal de YouTube, y obviamente estás aportando con distintas semillitas para que estas bandas en algún momento tengan un espectro, básicamente para que la gente entre y diga, puta, esta banda nunca he escuchado en la vida, está buenísima, qué buena onda, debería estar sonando en X, Y, Z radio, lo que te dé la gana. Y obviamente tal vez nunca pase porque no hay ese tipo de conciencia. Todo es plata, 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 plata. Está bien, porque las radios, como yo siempre lo digo y creo que te lo he mencionado, no funcionamos de magia, pero obviamente también ser un poco conscientes, ¿no? Si es que estás cobrando o si es que sabes a quién cobrar más, a quién cobrar menos, tienes que armar un tema de tarifario asequible para todas las bandas, porque muchas son muy talentosas, pero obviamente no todas pueden pagar. Bueno, creo que mi querido Kevo se quedó congelado, así que vámonos a una pequeña pausa musical hasta tener una reconexión nuevamente. Vamos a escuchar esto que se titula Aiming High, viene acompañado de la banda Santa Cruz. Regresamos en un ratito. 24 horas de música sin cortes. Take one.
Estamos de vuelta aquí en Alterground Radio. Se nos fue un poquito nuestro querido Kevo Hidalgo, pero ya está de vuelta, está ya en línea totalmente, así que vamos a escuchar un poquito el feedback que tiene de todo lo que le mencioné para las personas que se están recién conectando. Estábamos topando puntos como que dentro de las movidas independientes hay que ser bastante imparcial, tanto en el tema de a quién apoyas, cómo apoyas y también las partes lucrativas como tal, ¿no? De cuánto cobras. Y obviamente que tienes que ser accesible si es que quieres tener una identidad tan propia que seas una parte o una voz básicamente para todas las bandas que no pueden salir. Entonces, no sé, he estado siempre, no sé si concuerdas conmigo, mi querido Cuevo, o lo discrepas totalmente, pero las personas que tienen sumas exageradas por más calidad que tengan, creo que están bien pendejas. No sé qué opinas de este punto. A ver, yo creo que es innegable, creo que sería falto de honestidad decir que hay medios que no tienen una agenda clientelar. O sea, sí hay medios que tienen una agenda clientelar por A o B motivos, pero yo también creo que, y en ese sentido, es importante entender también como cuál es la dinámica o la relación entre los medios y las radios, como esta idea de que para sonar en radio tienes que pagar como una suma de dinero. Yo creo que más bien hay una inversión que la banda tiene que hacer para que alguien que no son ellos, porque los músicos o no todos nacen con contactos, nadie nace con contactos, nadie nace con conocimientos de marketing o relaciones públicas o de comunicación, y los músicos al final son artistas. Su trabajo es pues justamente enfocarse en pues su producción, la calidad, los detalles y todo lo que tenga que ver con su música. En ese sentido, yo creo que comparto y no comparto. Comparto en el sentido en el que creo que hay bandas que tienen un muy buen material, pero que lamentablemente no cuentan los recursos para poder pagar un relacionista público, un jefe de prensa, un manager. Y sin eso, por más bueno que esté tu material, es complicado que pueda llegar a medios, porque al final tu manager, tu publicista, tu marquetero es el puente entre tu propuesta y los medios de comunicación. Y yo creo que no todas las bandas tienen eso. O sea, como yo en mi experiencia personal, porque también soy músico, entiendo perfectamente lo que es gastarte $400 en una canción y luego quedarte chido, porque tienes que pagar agua, tienes que pagar la U, tienes que pagar la compu que te sacaste a plazos, tienes que sacar un montón de cosas que hay que reconocerlo. Y puede sonar como turro, pero hacer música y básicamente meterse en el ecosistema cultural es invertir durísimo, y es una inversión que no todo el mundo tiene el lujo de darse. Es como, es súper complicado pedirle a las bandas como, es que loco, tienes que meterle full guita a tu difusión. No es tan fácil. No todo el mundo tiene los recursos para, además de financiar un disco, financiar una campaña de difusión por medios. O sea, yo creo que eso hay que también entenderlo. Pero también como sí comparto también esta idea y esta noción de que justamente el ecosistema musical está compuesto de los músicos, los productores, los managers, los medios de comunicación, y en ese sentido lo que los medios de comunicación hacemos es simplemente, y yo creo que en esto sí hay que ser como muy crítico también, es como responder a esto que las audiencias están como no solo pidiendo, sino esto que las audiencias están como buscando. Yo creo que en ese sentido los medios de comunicación, hay unos que tienen una agenda súper inflexible, hay otros que tienen una agenda que negocia con algunas cosas, creo que hay que reconocerlo también. Sí. Pero yo también siento que muchas de las cosas que pasa en los medios de comunicación son cosas que son dinámicas que si a veces del público en general como no termina de entender, los músicos menos. Y yo siento que en ese sentido el compromiso de los medios de comunicación y de los músicos es poder establecer protocolos de comunicación correctos. O sea, a mí me ha pasado un montón que hay gente que me manda links como, saqué mi disco, loco, te mando el link para que le escuches y veas si le pones en la metro. O sea, no me mandan una canción en WAV, no me mandan una foto, me mandan un link, ¿cacha? Y es como, claro, loco, qué turro que tu camello, que está tan bien producido, tan bien hecho, al que le metiste tanta guita, al momento de difundirse se convierta en esto. O sea, un link
Un pana puede escucharte un link. Tu familia puede escuchar un link. Pero los medios de comunicación necesitan más que un link. Y yo ahí siento que más bien el tema es como ir educando o de alguna manera ir guiando a los artistas, a los promotores y a todas las personas alrededor de un proyecto musical. Irlas formando en el sentido de que, oye, hay un protocolo para esto. Hay gente que puede hacerlo y hacerlo bien. Hay la posibilidad de que vos suenes, pero mandando links nunca lo vas a lograr. Yo creo que tiene mucho que ver con la dinámica en la que se ha movido el rock como durante muchos años. Nadie nace con contactos. Si tienes el chance de ser pana de alguien en medios, qué bacán, pero eso no te garantiza nada, porque puede ser panísima de alguien, ¿cacha? Y tu canción solo no está radiable, solo no está buena. No, hay algo ahí, una chispa, una magia que no tiene. Y que por más pana que seas, ningún jefe de contenidos te va a autorizar poner. Y hay otras personas que justamente, además de meterle como una inversión a su música, administraron sus recursos lo suficientemente bien para poder pagarle a alguien que vaya y posicione esa canción en un medio. Y así es como funciona realmente este camello. Es un tema que yo siento que es muy polémico porque la gente tiene en el imaginario eso de que es que la gente que está en la radio, que suena en la radio, es la que paga por estar. O sea, sí, no. Pagan a alguien que haga ese camello, pero no le pagan directamente a la radio porque yo siento que al final la radio, o sea, como la gente de medios es tan sensible a la música como cualquier otra. Y si algo está retumbando con fuerza y suena interesante y es una propuesta que llama la atención, pues es inevitable que pues nosotros no la veamos. Ahí tienes mucha razón de cierta parte y hay que analizar también dos caras de la moneda. Por ejemplo, tú que estás inmiscuido en el tema de locución y también la parte de radio como tal, tenemos las dos caras de la moneda en la parte que tú mencionas, que obviamente no puedes vivir o presentar un link. Es literalmente como que yo te presentase mi hoja de vida escrita con esfero a mano. Ya, obviamente tienes que cumplir ciertos protocolos, pero ¿hasta qué punto te da la plata también? Entonces, ¿por qué no hay radios, por ejemplo, que sean tan flexibles con este punto y pongan tal vez en una mesa, una analítica también, tema de decisiones, de que puede haber muchas bandas que tienen una canción de la puta madre, súper bien hecha, súper bien masterizada, ecualizada, lo que te dé la gana, pero obviamente después de esa producción no tienen $200 para pagar a una persona que maneje la parte de medios, tengan o no tengan contactos o sean famosos o no, o sean conocidos o muevan redes sociales. Entonces ahí, ¿qué portonazo te llega cuando el momento en que se contactan contigo, conmigo, con X persona, dicen, oye, ¿sabes qué? Discúlpame, pero te paso el tema en MP3? O básicamente te mando el link porque está colgado en mi canal de YouTube, pero no tenemos más. No tenemos un press kit, no tenemos fotos, no tenemos una presentación. Entonces, ¿por qué no hay una analítica también en todas las radios y más en nosotros, en radios básicamente que difundimos el tema de rock, del metal como tal, de decir, ok, estos manes pasa este punto, algún tema de mesa directiva, etcétera, etcétera, y que te digan o que te rechacen hasta cierto punto? Es como que te quedas en ascuas totalmente. Yo, por ejemplo, te hablo desde mi lado. Tengo la dirección de Alterground Radio y no me pesa o no me tiembla en decirle a una banda, oye, ¿sabes qué? No estás tal vez para sonar. Obviamente no te puedo o no me puedo comparar con otras radios, porque si me vienes con algún tipo de grabación que no está dentro de tu presupuesto y que lo hayas podido hacer de una parte profesional, justamente se hace un plan de trabajo y un esquema de decisión de decir, ok, saquemos las canciones que no están para tocarse dentro del prime time o de la parrilla general de la radio, y por qué no las pasamos tal vez un domingo 2, 3, 5 de la tarde, y pueden haber grabaciones que están literalmente tomadas con el celular y obviamente tú no puedes decir, ok, te voy a dar un rango de difusión de toda la parrilla de 8 de la mañana a 9 de la noche y obviamente te voy a poner en horarios estelares. No va a pasar nunca eso, pero que cierres también una puerta o que las radios, no sé, si es que no tienes manager, si es que no tienes un equipo de trabajo, si simplemente le caes mal a alguien, no suenas por ese tipo de cosas, literalmente no sonarían muchas personas.
Y te lo hablo también desde mi lado personal, porque me pasa. Habrá bandas que están sonando que no me caen bien, que tengo algún conflicto con alguna persona, o que simplemente por mis gustos yo no pondría esa canción, pero tengo que ser, uno, imparcial, y dos, tengo que ser profesional, en el sentido de que porque a mí no me gusta, no es que no sale. Le puede gustar a 20,000 personas y solo a mí no, o puede pasar al revés. Entonces, ¿por qué todavía no hay ese esquema y todavía ese estigma demasiado de que tienes que ser un billete de 100, tienes que caerle bien a todo el mundo y puedes circular? Versus a la parte tan compleja que es tener una buena propuesta que sea llamativa, que sea chévere, y por qué no difundirla fuera de todo el esquema o de todo el catálogo que tenemos de carta de presentación que habría que tener. Y tampoco eso es gratis. Entonces, como te digo, si una banda no tiene A, B, C, pero tiene A, que es un buen tema y suena muy, muy chévere y es tal vez hasta cierto punto comercial, ¿por qué se les cierra la puerta si es que no cumple con ciertos paradigmas o estigmas que este momento es burocracia pura? Claro, yo siento que ahí pues el tema siempre creo que va a estar como muy abierto y sobre todo porque cada radio se maneja de manera distinta, claro. Maneja criterios distintos y desde luego pues una agenda que responde a intereses muy, muy diferentes y muy diversos. Sin embargo, yo lo que sí creo es que siento que en general, como los medios de comunicación, o sea, hablo de radio, prensa y televisión, la luchan como todavía con estas agendas de que, o sea, hay gente, por ejemplo, que está dispuesta, ¿cacha? Que tiene toda la apertura, por ejemplo, a meter algo nuevo y algo distinto. Pero me recuerdo alguna vez, no me acuerdo si era esta chica de En Corto, la Ale Boada, que ella ha sido como metalera, ¿cacha? O sea, como si por mí fuera, ¿cacha? Yo llevaría más bandas de metal acá, pero la agenda de mi medio no me permite. Siento ahí que la lucha es primero una lucha que va de a poco. O sea, creo que hay que disputarse los espacios, pero disputárselos no tanto desde este romanticismo es que ya estamos acá y vamos a cambiar como toda la programación a esto que está como súper jodido. Claro. Creo que más bien tiene que ver con alinear las agendas para que estas audiencias que vienen escuchando cosas desde hace mucho tiempo empiecen de a poco a testear qué es lo que está pasando. Y yo siento que muchas veces, porque al final pues el tema de los medios sigue siendo pues algo que tiene que sostenerse y algo que tiene que sostener pues los trabajos y los puestos laborales de un montón de gente. Creo que lo que pasa ahí es que hay una nueva generación de personas, de comunicadores, comunicadoras, de radiolocutores y radiolocutoras que desde su trinchera están haciendo un esfuerzo que puede parecer poquito porque lo es. O sea, realmente claro, si mides como la cantidad de canciones locales en comparación a la cantidad de canciones anglosajonas sonando, dices como chuta, no, o sea, seguimos en desventaja y capaz en desventaja numérica sí, pero yo creo que simbólicamente se está haciendo un esfuerzo. Es como hoy logramos meter 3 bandas locales más. Ya, son 3, no vamos a poder sonar, no sé, todo el disco de Sally Mileto, pero son 3 bandas nuevas que están bien, que están luchándola y esperamos más bien como yo creo que al final a veces la gente le apuesta demasiado a los medios. Y con esto a lo que me refiero es que muchas veces, y sobre todo hoy, se cree que las bandas ya no tienen que hacer el proceso que se hacía antes. Como antes tenías tu propuesta, tu banda, tu proyecto solista, ensayabas, componías, salías a dar un buen show, te ganabas a la gente, construías una comunidad alrededor de tu música y luego el boca a boca iba posicionándote como un referente de lo que estés haciendo y posteriormente el ejercicio con los medios se volvía mucho más fácil. Correcto. Y en los medios digamos que te legitimabas. Ahora siento que las bandas quieren como ahorrarse todo ese paso y como solo, a ver, saco mi material y de uno a los medios. Porque ahí está, o sea, si la pego en un medio, ya la rompí. O sea, si me publican en una historia, si me comparten en un feed, ya la rompí. Y yo creo que esa cultura de no querer construir primero una comunidad alrededor de tu música es algo que le hace daño a los músicos. Y siento que en ese sentido, la música, pues obviamente es un ejercicio colectivo. Se la hace en comunidad, en colectividad. Yo creo que antes de cualquier cosa, la música y las propuestas musicales tienen que ir enfocadas a la construcción de comunidades alrededor de las propuestas. Es como
estos fenómenos que vimos en la música local, como lo fue Raro con la Bacalao, el boom de la escena post-hardcore en el 2009 y también el boom de lo indie más adelante, responden justo a estas comunidades que de alguna manera como construyeron una identidad en la que podían como compartir, en la que podían sentirse parte de y en la que podían dejarse ser. Entonces, siento yo que al final, con o sin medios, una banda se sostiene por la comunidad que le está apoyando, que le está consumiendo, que le está escuchando, que está pendiente de lo que está haciendo. Y yo siento que eso sí, no hay ningún medio que te ponga lo que sea. Yo creo que ahí, con una comunidad lo suficientemente sólida, las propuestas se sostienen a largo plazo y se piensan desde otra lógica. Yo también creo que como toda esta onda del streaming y Spotify y YouTube han aportado un montón a darle un sentido de autonomía a las bandas. Es decir, ya no existes porque suenas en la radio, existes porque estás en Spotify, existes porque estás en una playlist, existes porque estás en YouTube y tienes tantos likes o tantos views. Pero el tema de existir para la banda tiene que construirse desde una lógica de comunidad. O sea, es como loco, bacán que tengas como 100 millones de reproducciones en YouTube, pero si no me llenas, no sé, una casa barrial, es lo mismo que nada. Y digamos que el valor simbólico de esta nueva lógica hace que la gente se esfuerce tanto en tener una comunidad de seguidores en lo digital, que no está mal, obvio, es una herramienta que te ayuda a posicionarte, sí, que muchas veces nos olvidamos de generar una comunidad real fuera de estos nichos, que al final son esos, son nichos. Y yo siento que ahí sí no hay poder que detenga a ninguna banda. O sea, como lo colectivo te mueve y puedes no estar en medios, puedes no estar en redes, puedes no estar como en toda esta lógica del media, del social media. Pero si tienes fans, vas a existir y te van a sostener y van a ir a tu propuesta y van a sostener tu propuesta porque van a comprar tus discos, van a comprar tus entradas, van a comprar tu merch. Y yo siento que en ese sentido hay que balancear el esfuerzo. Tenemos que existir en estos dos espacios y que ambos se complementen. Sí, en esa parte estoy totalmente de acuerdo. Obviamente no puede ser un aparecido y que no se malinterprete este tema, que yo me encerré porque yo que sé, tengo plata o básicamente sé cómo hacerlo. Saqué un tema o saqué un EP, por ejemplo, o un LP, y te toco la puerta que voy de algo y te digo, oye loco, escucha, sácame en la radio porque estoy buenísimo. Y sí, puede pasar, ¿no? Pero obviamente ni porque salgas en FM Mundo, ni porque salgas en la Metro, en Radio Disney y en Exa, no te garantiza de que obviamente si el día de mañana, en 15 días o en un mes, de estar rodando en la radio en buenos horarios, en buenos espacios y varias veces, vas a hacer un concierto y la gente va a ir porque estás en radio. En esa parte te apoyo totalmente de que tienes que tener una comunidad, tienes que tener seguidores, porque si no, no sirve de absolutamente nada. Estarías botando tiempo, plata y también el tema de contactos que podrías tener a nivel de alcance, básicamente con una buena comunidad. En esa parte estamos totalmente de acuerdo y tú eres una de las personas que debería también tener de acuerdo y lo tienes este punto, porque manejas, has estado presente en medios también muy alternativos, por ejemplo en la parte de televisión o de la parte de presentación del Quito Fest. ¿Qué es lo que pasa con el Quito Fest? Obviamente es un estanque totalmente de bandas que el momento en que ya la gente te comenzó a putear y te dijo, oye, saca la misma huevada y comienzas a invertir de tu propio bolsillo y pones a bandas nuevas, te dicen, ah puta, pero esa banda ¿qué será? Y mejor no vayamos, esa banda ¿quién también es? Entonces, obviamente estás ofreciendo cosas nuevas, pero la parte de consumismo no viene, es decir, quieres escuchar tú mismo lo mismo de lo mismo, te quejas porque no hay nada nuevo y el rato en que hay no lo escuchas y te quejas porque no traes gente tal vez que mueva, no traes bandas conocidas porque únicamente tú no las conoces, no porque mundialmente o nacionalmente no sean de esta manera, no sean conocidas o no estén sonando. Y básicamente estás metido también en temas de que no puedes poner cualquier tontera en vivo o al aire.
y tiene que tener una buena estructura musical principalmente para que se escuche súper bien. Entonces hay de parte y parte, tienes varias caras en este mundo en donde tienes que ofrecer a la gente cosas nuevas, pero la gente también tiene que tener esa educación de escuchar lo nuevo y después juzgar. Si es que no lo escuchas, ¿cómo lo juzgas? Y yo creo que aquí en el país pasa principalmente eso. Ves alguna banda, escuchas 10 segundos de la canción y te dicen, no, es una porquería, y después no. Y te digo porque me ha pasado. Me ha pasado muchísimo ese punto de que tal vez algún tipo de canción o banda no me gustó, pero no la escuché completa. Y días o meses o años después la escucho y digo, qué pendejos, suenan súper bien. Entonces yo mismo estoy, como quien dice, recalcando de que no le di la importancia que en su momento esa banda tuvo cuando me explotó literalmente en la pantalla o en los oídos. Entonces también es eso, de tener esa identidad y de también saber un poco segregar entre la zona de confort, porque estás acostumbrado a tus bandas favoritas y bla bla bla, que viene un pana y te dice, oye, escucha esta banda, y es como que no, este man es medio metalero y me ha de mostrar cualquier huevada. Entonces te cierras y cierras mucho el espectro de que el día de mañana puedes ser un fanático más de esa banda, que obviamente sirve un montón para todo el esquema de trabajo que esa banda tiene. Claro, y yo justo, yo leo mucho Vice y Noisy, que son como, son dos medios que yo sigo hace mucho, que tienen justamente un corte musical, pero están ampliando como su espectro de temas. Y hablaba justo de esto, de como lo obsoleto que en algunos años van a ser los géneros, ¿no? Como el clasificar y, digamos, como segmentar a la música en algún momento no va a ser funcional. Yo me ponía a pensar justamente como la dinámica que tiene hoy la música y sobre todo en la dinámica que hoy tiene el rock en concreto. Uh-huh. Y nada, yo creo que una de las cosas que me he dado cuenta, por ejemplo, en mi trabajo como jefe de prensa, pero también como locutor, es que ahora es más difícil mover bandas de rock. O sea, es como súper fácil que venga alguien con un solista, con un proyecto de pop o de trap o de lo que sea. Es mucho más fácil moverle, mucho más barato producirle y digamos que logísticamente como requiere de un camello mucho más sencillo. Con el rock es distinto. Con el rock siempre estás moviendo más gente, con el rock siempre estás produciendo con más instrumentos, siempre necesitas más inversión, siempre necesitas más cosas. Y desde luego pues las herramientas también las hay y hay cosas increíbles que incluso yo estoy descubriendo y me van a la cabeza, pero creo que también es bueno empezar a replantearse la dinámica del rock, de lo que está haciendo, de a dónde está yendo y qué está proponiendo ahora, cómo está respondiendo como a este contexto que está heavy, que está súper complicado. Una de las cosas que a mí me pasa muchísimo es que ahora se me hace más difícil, por ejemplo, no es que no haya, pero se me hace más difícil encontrar noticias de actualidad para mi segmento del 3x1 en la Metro, porque cada vez hay menos noticias de rock. Cada vez me toca escudriñar más en un montón de sitios. Y digo, no es que no esté pasando nada, pero cada vez es más difícil que lo que esté pasando en el rock se vuelva relevante para el aparato de entretenimiento más mainstream. Y ahí siento que de nuevo el tema tiene que recaer en la comunidad. O sea, siento que la única manera de que... O sea, nunca he creído ese discurso de que el rock está muerto. Uh-huh. Siempre he creído que el rock estará ahí, como para sostenernos, para acompañarnos, para recordarnos que siempre vendrán días mejores. Yo creo que eso es lo bacán del rock. Pero también me pongo a pensar muchísimo en que el rock está pasando por un montón de transformaciones y por una transición a algo que no tenemos ni idea de qué va a ser. Y a mí me parece muy interesante el reto del rock en este momento, porque está transformándose, está experimentando, está apostándole a cosas rarísimas, pero también creo que es un buen momento para como un poco pensar en la dinámica del rock. O sea, en el rock hoy hay bandas, son 5 bandas que son las que mueven todo el mercado. O sea, Foo Fighters, Metallica, The Strokes y por ahí algunas 2 más que se me escapan son las bandas que más generan guita, movimiento y plazas de trabajo en la industria del mainstream.
Hay un montón de bandas increíbles que no mueven ni la mitad, ni una cuarta parte de lo que van a mover Metallica en un show. Sí. Y eso me pone a mí a pensar que cada vez es más difícil hacer rock porque cada vez los recursos se encarecen y siento que cada vez el ejercicio del rock se vuelve más un tema de resistencia. O sea, como el rock vuelve a esta raíz reivindicativa porque lo que antes era algo a lo que podíamos acceder todos, un concierto, un festival, un disco, hoy es un tema que tenemos que volver a luchárnosla, que tenemos que volver a recuperarlo, que tenemos que volver a disputarlo. Y a mí eso me llena de esperanza, porque digo, qué bacán. O sea, vamos a tener que nuevamente subirnos las mangas, empezar a luchar y construir desde cero, recuperar esos espacios que eran nuestros, recuperar, rehabilitarlos, abrirlos, mejorarlos, para que nuestra industria, nuestra escena y nuestro movimiento se fortalezca de nuevo desde las bases. O sea, la pandemia se lo llevó todo. Se llevó venues, se llevó buenos lugares, se llevó buenos músicos, se llevó un montón de cosas. Y no nos queda más que construir de nuevo desde cero, pero sabiendo, desde luego, que no es solo el rock por el rock. Es el rock pensando en días mejores para todos. Es el rock pensando en que el rock fortalece el tejido de la comunidad, del barrio, del lugar, de un montón de cosas. Y hablo mucho de comunidad y de barrio y de este sentido de pertenencia a un grupo. Porque al final el rock es esa búsqueda colectiva de nuevas perspectivas, de nuevas maneras de ver el mundo, de nuevas maneras de hacer las cosas incluso. Y para mí, en ese sentido, el rock tiene la oportunidad nuevamente de bajarse de ese altar, de ese púlpito, ¿no? De los mega festivales, de los excesos, de la onda glam, de todo esto que la gente entiende por rock, para volver a construir algo con un componente realmente reivindicativo. Porque si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer la industria, no lo van a hacer las disqueras, no lo va a hacer Metallica, no lo van a hacer las plataformas de streaming, lo vamos a hacer nosotros. Y eso está bueno. Eso a mí, digamos que me llena de esperanza ver justamente proyectos como el Alterground. O sea, responde a la necesidad de poder darle espacios a las bandas del espectro del alternativo acá, porque hay bandotas. Ok, como ustedes medios no nos dan el espacio que necesitamos nosotros lo creamos, porque no podemos quedarnos sin difundir, sin comunicar y sin compartir esto. Y a mí eso me parece una onda muy punk y muy reivindicativa, y que ahí digo, por esto es que vale la pena el rock, porque la gente se la lucha, porque la gente la apuesta, porque pueden perderlo todo, pero aún así están ahí luchándola. Y eso es lo que a mí me devuelve la fe de que el rock sí va a traer días mejores. Aquí topas un punto que es bastante peleado, por así decirlo. Todo el mundo se queja a nivel de bandas. ¿Por qué? Porque si tú obviamente, si bien es cierto, tienes que, como lo dijiste, tener un esquema, tener seguidores y hacerte de adeptos, pero obviamente no puedes estancarte únicamente ahí. Y el papel de nosotros como medio, tal vez yo como locutor, como persona que está manejando a artistas básicamente, o tu persona igual dentro de todo lo que tú haces, tu radio o mi radio, como empresas que realizan una difusión artística, va muchísimo de la mano, porque si te quedas únicamente con el crop del grupo o de los adeptos que tú únicamente de manera integral de cada uno de los miembros puedes tener, vamos a seguir en lo mismo, que es básicamente que te escuche tu mamá, tu papá, tu pelada, tu moza y los panas que te rodean. Entonces eso hay que romperla, porque no puedes quedarte ahí, y el papel de medios viene a jugar de una forma muy importante y muy paralela, de que tú puedas abrir el espacio. Como te decía, hay muchas bandas que lo pueden hacer, que tienen managers, que tienen un esquema de trabajo increíblemente bueno. Pero si es que hay otras que te dicen, que te tocan la puerta y que te traen una memory flash y te dicen, oye, este es mi tema, también habría que tomarlas en cuenta. No habría tampoco que cerrar las puertas de la manera en que te puedan estar mostrando los trabajos, para que tú lo analices de una manera bastante fuera de fanatismos, fuera de los temas de peleas, sin una parte sentimental, por así decirlo, ¿no? Dejando atrás todo eso y ser muy imparcial y decir, ok, esta banda sí vale la pena o no vale la pena. Y si no vale la pena, estás en todo el derecho como comunicador de decir, oye,
creo que te falta esto, porque como te dije, no cualquier banda va a sonar y no porque podamos hacer algún tema de espacio, de sacarte fuera del prime time, vas a salir, porque obviamente hasta para hacer malas cosas tienes que hacerlo bien, ¿me entiendes? Y en el tema de medios juega muchísimo ese punto, no cerrar las puertas y no portarnos tan elitistamente o tomar un tema de camaradería como tal. Entonces sí es un punto muy difícil esta parte alternativa, la parte underground, la parte del apóyame ñañito, porque si bien es cierto no te puedo apoyar, ni yo ni nadie, por más comprometidos que estemos, si es que tu trabajo en realidad no tiene una buena base, un buen fundamento y no suena bien. Eso hay que ser súper claros e imparciales. Si no suenas bien, no puedes salir. Y si sales en tu página de YouTube, loco, tienes que estar preparado para que la gente te comience a hablar cualquier tontera, porque obviamente el material que tienes no está bien. Y los músicos y la producción y toda la parte de la música, del núcleo de la banda, tienen que tener claro de que no porque es la banda y porque a mí me gusta tocar esto, vas a triunfar y vas a salir en todos los medios. Tienes que hacer primero las cosas bien. Si es que no tienes contactos, toca puertas. Y si es que tienes un buen esquema, sea lo que sea, de una manera súper precaria, pero bien hecho, nosotros como medios deberíamos abrir las puertas. Como tú lo decías, si te pasan un link, deberíamos analizar ese link. Perfecto, no tienen una carta de presentación, pero ¿qué es lo que estás escuchando? Tú como medio, tú como comunicador, tú como fanático. ¿Y por qué como fanático? Porque te puede causar un impacto tan bueno que digas, ¿cómo carajos esta banda no tiene un buen equipo detrás de ellos y suenan brutal? Y obviamente, ¿cómo le cierras la puerta a una banda que no te presentó tal vez un press kit, una carta de presentación, etcétera, etcétera, y solo te mando un link y está buenísima? Entonces ahí es lo que recae en toda la historia y el bagaje que nosotros hemos tenido a través del tiempo con el rock, con el metal, con el punk, de todas las puertas que se cierran únicamente por el tema burocrático, elitista o porque no eres pana de alguien dentro del medio. Entonces yo creo que también hay que erradicar y hay que a la par construir el camino que las bandas tienen que hacer en el sistema de trabajo, en lo que tienen que saber y cómo se hacen las cosas aquí dentro del medio. Y obviamente también la misma responsabilidad tuya, mía o de X persona o de X radio, de que no le puedes cerrar la puerta en la cara a alguien que ves que tiene un futuro, únicamente porque le falta A, B o C cosa. Claro, yo en ese sentido siento que está bueno como también como dejar claro que siento yo que al final lo que los medios hacemos, más que abrir puertas o no sé, consolidar carreras, porque insisto, eso es un camello de los propios proyectos. Pero creo que tiene también mucho que ver. Porque al final, claro, como te dije, si no cerramos el círculo de la familia y ya. Claro, a generar una, te ayuda a generar, digamos, una legitimación. Cuando tú estás en radio, en TV o en prensa, te legitimas como propuesta, sí, como persona incluso. Pero lo que yo sí siento que está como importante tenerlo en cuenta es entender que al final, como sí, los medios, como ponemos a conocimiento hechos, noticias, cosas, y al final lo que se espera como de los medios muchas veces, o lo que las bandas esperan, los proyectos musicales esperan de los medios, es que claro, se pueda generar un tema de, no sé, una relación que sea beneficiosa para ambos. Exacto. Pero yo siento que ahí, y es como muy, muy importante también decirlo, creo que una de las cosas que está bueno entender también es que creo que si un medio tiene un protocolo para poder, por ejemplo, enviar material, creo que está bueno socializarlo. O sea, yo creo que está bueno que los medios también tengan este canal de comunicación de, oye, tengo esto, o me mandaste un link, pero ¿sabes qué? Chévere, mándame mejor la información completa, el boletín, el press kit, lo que vos quieras. Yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que empezar a hacer también como todos los medios, de decir como, ok, tienes material, tienes tu disco, tienes tu videoclip. Este es el protocolo que tú tienes que seguir para enviarlo a nosotros. Y hay un canal de comunicación que le permite a la gente entender cuál es la dinámica. Yo creo que uno de los errores principales, tanto de medios como también de digamos, como las bandas, es que no entendemos de protocolos. Hacemos como todo de manera muy intuitiva y a veces de lado y lado, pues
no establecemos canales correctos de comunicación. Okay, yo insisto muchísimo en el tema de que al final las bandas construyen sus propias... yo siento que las bandas sí están en la capacidad de construir una autonomía muy bacán, una autonomía en la que su propuesta y el impacto de su propuesta no esté condicionada solo por los medios en los que suenen, sino también por la relevancia y la incidencia que tiene en su comunidad inmediata. Yo siento que al igual que muchísimas bandas, a veces no entendemos que los medios estamos ahí como para complementar algo que la banda ya hizo, para ponerlo en conocimiento, más no para consolidar algo. Se consolida... Las bandas se consolidan por sí solas. Nosotros estamos ahí solo para replicar eso que está pasando y que está generando bulla, que está generando ruido mediático. O sea, al final yo siento que esta relación entre bandas y medios tiene muchísimo que ver con todo eso que la banda está haciendo sentir a la gente y que nosotros ya no podemos, que nosotros simplemente no podemos regresar a ver. Creo que también es importante y hay que reconocer que si bien pues hay una dinámica que a veces puede ser un poco cerrada respecto al contenido que entra a los medios, creo que el error principal es no compartir la información. Y con compartir información me refiero a, oye, no me mandes así, mándamelo así. Claro. Oye, evita tal vez hacer esto porque te puede traer problemas, como te sugiero hacer esto. Claro. Y yo creo que este tema del compartir conocimientos es súper importante, no solo entre medios y bandas, sino entre la comunidad en general. O sea, como hay un montón de bandas que tienen un material increíble, como vos cachas, pero que nunca han hecho una gira de medios. O sea, como qué bacán sería justamente que otro pana que tú ya cachas, que ya ha trabajado, cómo es la experiencia, cuánto cuesta, qué resultados te dio. O tú mismo empezar a decir como, oye, yo creo que puedo, desde lo que yo sé, apoyarte, asesorarte, trabajar contigo en esto. Y yo siento que la comunidad y el tejido se fortalece en la medida en la que se comparte conocimiento. Y se comparte conocimiento pensando en que lo que hoy te puede resultar a vos, mañana puede resultarle a otra banda que está pues, básicamente como compartiendo las mismas necesidades de difusión, de comunicación, de posicionamiento. En ese sentido, yo siento que hay un panorama chévere, porque propuestas como la de Carla Vera, de Escuela para Bandas, que hace como cursos justamente para indicarle, para enseñarle, para guiarle a las bandas a posicionar sus proyectos, o como los talleres que yo hacía en algún momento, que no los he hecho en un buen tiempo y capaz me armo uno más por ahí, son la prueba de que más allá de digamos, como estas ideas que se tienen alrededor de esta tensión entre los medios y las bandas locales, hay un montón de gente que sí está como dispuesta a compartirte a compartir información útil, a compartir información valiosa con un ecosistema que está muy mal informado, con un ecosistema que no se ha formado en marketing musical, que no se ha formado en protocolos de comunicación, que no se ha formado en, no sé, posicionamiento de marca, porque no todos somos marqueteros, ¿cachai? Somos músicos, no todos somos publicistas, no, yo soy guitarrista, ¿cachai? No tengo ni idea de cómo posicionar mi producto en redes. O sea, a lo que yo me voy es que creo que es muy importante, además de compartir como, sí, ¿no? Estas sensibilidades a través de la música, creo que lo más importante es empezar a compartir información, conocimientos, saberes y experiencias que puedan fortalecer el tejido de nuestras comunidades artísticas. Yo siento que ese es algo, creo que es una de las patas más flojas de esta mesa. O sea, es súper complicado hoy en día como que las bandas y en general el ecosistema encuentra espacios para compartir estas discusiones, estas conversaciones, que deberíamos tenerlas en más lugares, que deberíamos tenerlas con más frecuencia y que deberían compartirse para todos, para el que esté súper bien recorrido y que ya tenga temas en radio, así como el pana que recién está empezando y que no sabe qué hacer para empezar a difundir. Hoy hay soluciones
que creo que pueden empezar a ayudar, pero yo sí siento honestamente que esto no, la solución no está en 2, 3 manes que ofrezcan cursos y hagan giras de medios. Está en el compromiso de la comunidad por fortalecer el tejido y compartir conocimientos, y que esos conocimientos nos ayuden, nos fortalezcan, nos sostengan a todos y todas. Hay una parte que no te puedo discrepar porque yo también lo he analizado bastante. Sí es muy necesario. No aplica a todas las bandas, obviamente, ni a todos los esquemas de trabajo, pero hay muchas bandas que sí, obviamente no saben cómo trabajar. Y que también lo podría decir, son bandas que ya tienen algún tipo de camino recorrido en el tema musical y el contacto con medios, y que siguen haciendo las cosas como les da la gana totalmente. Y no es básicamente esa la opción, ¿no? Obviamente en un tema de analítica, como te decía, si es que un man no tiene medios básicamente para hacer una buena gira de medios porque no puede pagar o no tiene los contactos o etcétera, no es que vas a tomar eso como un pretexto de que seas o tengas un sistema de trabajo demasiado precario, o básicamente que seas un vago y que todos los miembros de tu banda no quieran hacer o armar algún tema de resumen súper bien hecho. Hacer un PowerPoint, hacer un buen Word no te saca $300, $500. Pero obviamente también hay que reconocer que muchas bandas que no tienen la posibilidad económica de tener dentro de su equipo a las personas que en realidad saben cómo hacer, porque yo también estoy medio en contra de que el guitarrista tiene que ser la persona que hace también medios, que el bajista tiene que ser la persona que es productor musical. No. Puede ser bueno en esta área y puede ser malo en la otra. Y si es que quieres portarte como un sabelotodo, un todólogo en tu banda, en tu agrupación o el proyecto que tú hagas, estás muerto literalmente, porque ahí va a jugar mucho el tema de tu credibilidad, de la calidad de cosas que estás haciendo, y obviamente nadie te va a dar una guía, y eso pasa muchísimo. Si bien es cierto, tú estás ampliando un espectro que es muy importante en este mundo, de tener, como lo mencionábamos, tal vez una escuela de músicos, y no que te enseñen a poner la, re, mi, fa, no, que te enseñen el tema de cómo se genera y cómo se mueve la industria. Y obviamente dejándote de pendejadas de cómo llegó Guns N' Roses a la cima, de cómo está Aerosmith posicionado aquí, o por qué Foo Fighters factura millones en YouTube. Nada de eso. Una cosa es la industria americana, la industria europea, China, y otra cosa es la industria del Ecuador. Todas las personas tienen esa visión de que hoy yo, músico, necesito grabar, estar metido en un estudio, y después conciertos, y después me caen los carros, la plata y las mujeres. Y la creencia y básicamente la manera de pensar de las bandas lastimosamente es así. Y obviamente no se preocupan por todo lo que viene detrás de eso, el esquema de trabajo, cómo tienen que hacer y el grupo humano que necesitan recolectar para que todo eso pase en conjunto. Si es que quieres portarte un todólogo en todo, yo creo que literalmente la fracasas. Sí, y es complicado porque, bueno, para bien o para mal, digamos que nuestra industria es como, no sé si tú has visto, por ejemplo, estos anuncios de trabajo de necesito community manager y que haga diseño gráfico y que haga producción y que haga edición de audio y que haga modelado 3D, ya, cosas así. Y con 2 superpoderes. Entonces estamos como, claro, súper acostumbrados a pensar que los trabajadores de la industria artística tienen que cumplir más de una función porque sí, o sea, porque eso está mal. Eso está mal, y sobre todo creo que es algo que perjudica al mismo trabajador del arte y a los espacios, porque hay cosas que por intuición o no sé, por experiencia ha sido habilidades que has ido desarrollando, pero yo siento que al final la precarización de nuestra industria y la precarización de nuestro ecosistema cultural tiene mucho que ver con esta incapacidad de la sociedad para entender que no son obreros del arte, ¿ya? O sea, el diseñador no es un artesano, no es un obrero del arte, es un artista. Y dentro de lo que él se ha preparado, de lo que él ha conocido, hay cosas que podrá hacer y otras cosas que no, pero yo sí siento que en general, la gente ha generalizado esta idea
de que ser artista significan un montón de cosas que no necesariamente tienen relación o coherencia con la realidad. Y a mí me pesa muchísimo porque cada vez, yo, o sea, como, insisto, yo soy productor audiovisual y buscar un trabajo de productor audiovisual es que te pongan a redactar, es que te pongan a hacer diseño gráfico, es que te pongan a hacer cosas que ya rayan en lo ridículo. Es que también es la viveza criolla. También hay que apuntar a eso. Y es súper turro porque la gente, y eso me parece súper mala onda, no puede hacer una distinción tan básica entre un diseñador gráfico y un productor audiovisual. Como, loco, es comunicador, estudió comunicación. No le pidas que te diagrame una revista, ¿cacho? O sea, correcto. Y una de esas cosas tiene que ver con el desconocimiento de la gente respecto a lo que realmente hace cada área de la industria artística. Es como el desconocimiento de lo que realmente se hace y comprende diseño gráfico. El conocimiento de lo que realmente se hace en producción musical, que no es lo mismo que ingeniería en sonido. O sea, obviamente, ese desconocimiento de nosotros, de la gente, de este ecosistema, hace que lamentablemente se relativice la importancia de cada área de trabajo. Porque, loco, yo vi un video en TikTok y yo puedo editarlo ahí. Entonces, como, ¿para qué me voy a gastar en un productor audiovisual? Como, loco, está Canva, está FreePic, yo voy a bajarme esto. En vez de gastar en un diseñador, voy a bajarme esta nota, le pongo otra tipografía y está. Y es ese desconocimiento de el trabajo y el aporte de cada área el que hace que cosas como estas pasen. Entonces, volviendo al tema, yo sí siento que una de las cosas con las que más estamos batallando en la industria es justamente saber y reconocer la importancia de lo que está haciendo el músico, que no es distinto a lo que está haciendo el productor, que no es igual que lo que está haciendo su manager y que no es lo mismo que lo que está haciendo su publicista. Yo creo que en ese sentido tener una claridad de lo que cada persona en un proyecto artístico tiene que hacer y está capacitado para hacer es súper importante para empezar a mejorar los procesos. Justo lo que vos dijiste es como, yo no le voy a poner a mi guitarrista a ponerle a mover medios solo porque no puede pedirle algo para lo que no está capacitado. Correcto. Porque probablemente si lo hace y lo hace mal, yo ya no tenga apertura con tal medio, con tal persona. Entonces, yo personalmente creo que es súper importante esa idea del todólogo. Ya, súper bacán y fue funcional hasta los 90s, pero hoy sí tenemos la capacidad y el conocimiento para entender la importancia de cada una de estas ramas por separado, respetarlas y buscar gente que se dedique, que sepa de esto, que esté involucrada en estos temas, a que haga su trabajo de la mejor forma posible. Por ejemplo, yo no soy bueno para hacer management, porque ser management involucra estar como disputándose espacios para festivales o conciertos o cosas que, para ser honesto, yo no tengo el conocimiento. De lo que sé es de medios, de lo que sé es de radio, de lo que sé es de cómo funciona la música en un aparato de comunicación masivo. Y a partir de esos conocimientos yo puedo ofrecer un servicio. Correcto. Pero creo yo que también es como importante justamente esta diversificación. Yo no le digo segmentación, creo que es diversificar. Diversificar como el trabajo y diversificarlo para que cada aspecto de lo que conlleva tener un producto artístico esté bien hecho y esté hecho por una persona capacitada para hacerlo. Y desde luego yo creo que en la música, una de las cosas por las que yo decidí dejar la música, es decir, decidí dejar de tocar, dejar de dar conciertos, dejar de hacer gestión y dejar de repasar, es porque yo entendí en algún momento que le soy más útil a mi ecosistema en la radio. Porque ¿de qué me sirve tener un montón de panas tocando todos los sábados como en el mismo lugar y con las mismas bandas, que no está mal, que es algo muy del putas y me encantaría volver a vivirlo nuevamente? Pero ¿de qué me sirve tenernos acá cuando hay una audiencia que capaz va a conectar con la propuesta de la banda de mi pana, pero no hay medios donde suene esto? Por eso insisto, el trabajo de Alterground y de los medios independientes es muy importante, porque visibilizan todo eso que el mainstream no. Y está bien que el mainstream no lo haga, pero también está bacán
que los medios alternativos demuestren que hay otras maneras de contar esta misma historia, que hay otras bandas, que hay otra música, que hay otros sonidos, que hay otras propuestas. Y a lo que yo me voy es que yo hice esta elección de, loco, me encanta la música, me encanta tanto que es como lo que me va a mover por el resto de mi vida. Pero yo tengo que reconocer que por más que me duela, capaz mi ecosistema no necesita una banda más, necesita un espacio de difusión. Necesita un medio de comunicación. Y yo creo que ahí, como renunciando, digamos, a este sentido más romántico del quehacer de la música, empiezas ya a configurar una estructura más sólida. Porque entiendes qué es lo que se necesita para cada cosa. Yo entendí, por ejemplo, en esos 4 años en Wambra, antes de llegar a la Metro, que no solo necesitamos, yo, por ejemplo, así como tenía un segmento de metal que se llamaba, tenía un nombre, no me acuerdo qué era, pero tenía en la movida independiente un segmento de metal. Y dije, loco, me quedo súper corto. Necesito un programa completo para esto. Entonces entendí que el metal, que es súper amplio y es súper diverso y es una nota que requiere de un camello más especializado, no va a alcanzar en un segmento, necesita un programa, hay que producir un programa. Y necesitamos gente que no solo le guste locutar, sino que haya estado involucrada en la escena metalera. Y en general, lo que yo fui cachando es que sí, la música es un acto de amor. Hacer radio por la música es un acto de amor, hacer música es un acto de amor. Y yo creo que como acto de amor tiene que justamente buscar el bien común antes que el personal. Y yo, la verdad, es que en ese sentido no me arrepiento para nada haber, digamos, como tomado el camino de los medios. Reconozco que es algo que también siempre me llamó, pero ahora sí tengo la seguridad de que cuando tomé la decisión no estaba del todo seguro, y ahora ver todas las bandas que crecieron mientras mi espacio creció, todas las bandas que aprendieron mientras yo también estaba aprendiendo, todas las bandas que cogieron calle mientras yo también estaba cogiendo calle, hoy cada una tiene 1 o 2 discos, tienen su video, ya han girado, ya están como teniendo un reconocimiento merecido, desde luego, porque lo han trabajado por años. Y hoy agradezco el haberles visto crecer estas bandas. Sí, me hubiera encantado haber compartido escenario con ellos, me hubiera encantado tocar con ellos, pero los vi crecer. Y de alguna manera ayudé a que su propuesta se fortaleciera en mi espacio. Y para mí es eso. O sea, para mí, personalmente creo que también como vale la pena ese sacrificio. Y yo lo único que espero pues de la radio y del rock y de la vida de aquí en adelante es poder sentirme útil para esta escena, para gente que tiene, para resolver esas dudas que tienen un montón de gente, un montón de bandas. O sea, a mí me encanta que la gente me escribe y me diga como, Kevo, yo sé que tú manejas bandas, oye, ¿puedes explicarme? Así no me contraten. Como loco, de una. Bien, esto consiste, hay que hacer esto y te sirve para esto. Ah, bacán, loco. Sabes que ahorita no me alcanza la plata, pero ojalá y pueda trabajar en algún momento contigo. Gracias por contarme. A mí me gusta eso. Y justamente por eso es que una de las cosas que también me apasiona muchísimo es... una de las cosas que me apasiona muchísimo es la docencia. Uh-huh. Porque siento que la única manera de que esto cambie es compartiendo conocimiento. Y para mí, en este punto de la vida, el rock, la música, la radio, tienen que ser un espacio para compartir todo lo que sabes, pero sobre todo lo que eres. Sí. Y bueno, para eso falta mucho, pero se intenta al menos. Sí, en esa parte muy de acuerdo, porque a la final sí tienes que compartir. Yo estoy a favor de esa parte. Obviamente no vas a soltar todos los juguetes que tú sabes, porque tendrías que cobrar para eso. No puedes soltar todo gratis, pero sí puedes dar una pequeña guía para que obviamente la banda o la persona se ubique totalmente en el planeta de cómo se están haciendo las cosas. Por una parte, y por otra sí es acabar un poquito con el tema de yo puedo hacer todo. Y únicamente Viveza Criolla, como te decía. ¿Por qué? Porque quieren abaratar costos. Y para una cosa que esté muy bien organizada, tienes que soltar plata, porque tienes que contratar, tienes que hacer de alguna forma
un buen proyecto y un buen formato, y eso obviamente conlleva conocimiento, y si tú no lo tienes, tiene que venir una persona que en realidad se especialice en ese punto. Entonces sí, es una amplia y una buena sugerencia que las bandas se dejen de querer estar haciendo todos por ellos mismos, que invierta también un poco más en esta parte, y qué buena onda que haya gente que les puede dar una guía, como tú lo mencionas, no sueltas toda la sopa, pero sí les puedes ubicar un poquito de todo lo que se está haciendo. Por un lado. Por otro también, hemos perdido, te soy muy sincero, el tema de radio también ha perdido mucha fuerza, y de televisión, porque obviamente estamos infestados de lo que es Facebook, YouTube, de lo que es el tema de streaming y las partes de podcast. Entonces las bandas como tal se están ampliando de que, ok, yo puedo tener mi espacio que es únicamente mío y hago el tema de difusión por ahí. Y ya no piensas en una radio, ya no piensas en un espectro básicamente que te pueda ampliar de cierto punto también el tema de tu audiencia y sacarte del círculo en el que estás, que no está mal, pero ya confían menos, y obviamente es un tema de catalogar cómo ha venido siendo el sistema de trabajo de las radios, que te cierran puertas porque sí, porque no. Hay bandas que podrían tener razón y hay otras que también se hacen las mártires, por así decirlo. Entonces sí es muy rescatable lo que tú estás diciendo, porque a la final, ¿qué es lo que pasa? Tú eres músico, este momento eres locutor, yo fui músico, este momento soy locutor, y estar dentro de un esquema sensitivo, porque esta parte es muy muy sensitiva. A la final, ¿qué es lo que pasaba antiguamente? Las personas que locutaban era 100% y estrictamente un locutor. Entonces era bastante mecánico. No lo generalizo totalmente, pero un entrevistado, ¿qué tocas? ¿Y cuál es tu productor? ¿Y cuánto tiempo van? ¿Y cuáles son los integrantes? ¿Y cuál es tu próximo concierto? Y dime tus redes sociales. Pero obviamente no hay la parte sensitiva en la que preguntas, oye, ¿y en serio, cuando tocaste este tema, te sentiste bien? Cuando tocaste este otro tema, tal vez se te rompió la cuerda de la guitarra. Entonces ese tipo de preguntas tan encapsuladas o rebuscadas únicamente lo puedes lograr cuando has vivido ese proceso. ¿Me cachas? Yo te puedo decir ahorita como locutor, oye Kevo, ¿y al aire cuántas veces se te quedó el micro abierto? ¿Me entiendes? Porque es un esquema que tú lo has vivido, pero si no lo puedes vivir, o no lo pudiste vivir, o no quisiste, no lo puedes sentir tampoco, y la parte ya se vuelve súper robótica. Entonces qué buena onda que se estén armando espacios con músicos que después obviamente estudian, y se puede decir que sí son músicos o que sí son locutores, porque no cualquiera se puede ser locutor. Entonces yo puedo tener una voz increíble y te hablo puras pendejadas, o no concreto todas las cosas que estoy haciendo, o simplemente no lo puedo hacer, o no tengo esa chispa, porque también esto viene acompañado de eso, ¿no? Pero sí puedo armar un tema muy sensitivo de decirte, a ver, yo cuando era músico, en serio a mí me molestaba que pasen estas cosas. Y te lo digo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasó cuando las personas que tuviste en el concierto de 20 fueron 5? Y es un buen tema de conversación. Y estás obviamente ampliando todo el espectro de las palabras que ya están catalogadas de una manera súper generalista, de cómo los antiguos locutores te preguntaban o abarcaban una conversación. Entonces es muy bueno que todas las personas se inmiscuyan en todo lo que puedan, siempre y cuando analicen bien, aprendan y entiendan lo que están haciendo, y obviamente lo hagan bien. Sí, y yo siento que también, justo mencionando lo que tú decías al principio de como toda esta revolución del streaming y las redes sociales y estas plataformas digitales, o sea, definitivamente cambiaron las reglas del juego, y hay que reconocerlo, como si los medios convencionales no se ponen las pilas, pues, o sea, les van a comer el pastel. Yo creo que correcto, es algo que hay que aceptar y que siempre hay que tener pues en cuenta. Pero yo también creo que eso, como te decía al principio, ha generado cierto nivel de autonomía en las bandas. Siento que las bandas pueden ser más, pueden tener un mayor poder de decisión de a quién dirigir su música, cómo administrarla y cómo comunicarla. Yo creo que eso es muy importante. Yo siento que antes el tema de difusión siempre estaba condicionado por lo que te diga tu disquera. Antes, y eso le entrevistaba yo alguna vez al Hugo Ferro y de la Cacería de Lagartos y a Renato de Sobrepeso, y ellos eran muy claros. Era como, loco, la única manera de estar en radios era teniendo una disquera. Fuera de eso era súper difícil.
y la radio marcaba, digamos, tu agenda de difusión. Ellos te decían cómo difundir. Ahora hay esta posibilidad de poder hacerte cargo, digamos, de escoger incluso a quién quieres apuntarle. Y por ese lado me parece chévere, porque hay como un ejercicio muy interesante de ir cachando, incluso conocer más a las audiencias, conocer qué hacen, a qué hora comen, a qué horas escuchan música, yo qué sé. Pero también creo que está bacán entender que al final este es otro campo de batalla. O sea, yo siento que a veces la gente romantiza demasiado a las redes sociales, y la romantiza teniendo en cuenta cosas como las políticas de Spotify. O sea, Spotify tiene unas políticas ridículamente explotadoras. Y hay un montón de otras plataformas que están haciendo lo mismo y que de alguna manera sí condicionan nuevamente a las bandas desde sus presupuestos. O sea, como, man, ¿cómo muevo yo mi single al lado de uno de J Balvin que tiene como un camello y un presupuesto de ahí sí promoción y difusión gigantesco de miles de dólares? Es ridículo. O sea, no se puede. Y lo cague es que a mí me parece muy injusto, porque es como, a ver, ponte que es fútbol, ¿cacha? Y en la misma cancha juegas vos, tu equipo de tus panas del barrio, contra un equipo de la Premier League. O sea, loco, jamás. Entonces, en ese sentido, siento que también la competencia, que aparentemente ahora es más democrática porque todos entramos, todos podemos acceder, es mucho más fresca y más libre porque solo necesitas de internet para subir tus temas, también es muy desigual. Y yo creo que eso también es necesario como conversarlo, porque yo siento que representa nuevamente como un ejercicio de como resistirle al sistema desde lo que tenemos. O sea, Spotify hoy es el sistema y básicamente está estableciendo las reglas del juego. Spotify saca no sé si es semanalmente o diariamente un ranking de lo que es más escuchado a nivel mundial y por países y por ciudades y bueno, un montón de métricas. Y de alguna manera Spotify está legitimando a las propuestas que sí tienen las posibilidades y los recursos para posicionar sus temas en un ranking. O sea, el otro día estaba viendo una deconstrucción de una canción de Dua Lipa en este canal del Soundtrack, este man español que a mí me gusta mucho. Y el man hizo el desglose de una de las canciones de Dua Lipa y él alcanzó a bajarse 36 pistas de las 84 que tiene una canción. Era una cosa monstruosa de producción. Correcto. O sea, monstruosa en todo el sentido, enorme. Y yo decía, loco, con todo este camello en producción, con todo este camello en difusión, es imposible que una cosa así no esté en los charts. Es imposible que no suene donde está sonando. Y yo creo que ahí justamente esta desigualdad, porque ahí sí, o sea, eres tú un productor independiente camellando en su cuarto, en su home studio, en contra de Dua Lipa, de The Weeknd, de J Balvin, de Bad Bunny. O sea, correcto. Está con productores monstruosos que han ganado Grammys, que ganan premios como ganarse, no sé, loco, el Pozo Millonario, yo qué sé. Entonces, una de las cosas que yo sí siento que también está bueno como ponerlo en la mesa es que yo creo que más que la competencia entre los medios convencionales y los nuevos medios, la digitalidad, yo creo que el nuevo terreno, digamos que el nuevo campo de batalla, ahora tiene que entenderse desde lo intangible y desde lo simbólico también. O sea, hay propuestas, como tú muy bien cachas, digamos de visualizaciones y presupuestos más modestos, pero que de alguna manera pues tienen su nicho, tienen su mercado y están disputándosela. Y yo creo que una de las cosas más importantes que deben entender los artistas hoy, o al menos los artistas que no estén fichados por una multinacional, que somos la mayoría, es que está bien si no logramos ese número de likes, está bien si no logramos ese número de reproducciones, loco, no pasa nada. Tu propuesta sigue siendo igual de honesta, igual de bien camellada. Sí.
Probablemente lo que necesitemos es construir algo en el offline, algo, como insisto, en la comunidad, algo en este espacio en vivo que esperemos pueda ya revivir lo antes posible porque lo necesitamos, porque es ahí donde las papas queman, es ahí donde importa realmente. Yo creo que uno de los pesos más grandes que tienen que sacarse las bandas, las propuestas musicales, es este condicionamiento del algoritmo. Es como, loco, tu música no, la calidad de tu música y el poder de tu mensaje no puede ser juzgado desde la cantidad de los likes o reproducciones. Tu música es mucho más que un número de likes, que un número de reproducciones. Tu música es muchísimo más. Deja de tú mismo categorizarla a estos parámetros tan irrelevantes. Tu música capaz le cambió la vida a alguien y vos no sabes. Claro. Tu música capaz conectó con alguien y no tiene los views que tiene una canción de, no sé, de Maluma. Uh-huh. Y yo creo que está bueno también empezar a tratar a las plataformas como lo que son. Son un espacio de difusión. Un espacio de difusión desigual, un espacio de difusión que no está pensando en los artistas, sino en las multinacionales, y eso hay que dejarlo claro. Pero también sigue siendo, como lo es la radio, que siempre lo va a ser, un espacio de disputa también. Sí. Y un espacio que siempre va a estar abierto como a los cambios que la industria vaya teniendo. Y yo creo que es eso. O sea, yo sí siento que, digamos, esta noción de lo digital como, es que es democrático y todo el mundo está ahí, es gratuito y como qué bacán. Como hay que pensárnoslo dos veces y dejar de invertir tanto esfuerzo en los números y en esas cantidades que, loco, jamás, o sea, en serio, vas a demorarte 3 vidas en querer ganarle en reproducciones a Dua Lipa. O sea, no sí. Va por ahí. Mejor enfoca esa energía en construir una comunidad que te sostenga siempre, que sí compre tus discos, que te ayude con esa compra de discos a grabar tu próximo material, que te ayude con eso a financiarte una gira. Es ahí donde la nota tiene que funcionar. Y bandas como Descomunal, que con ellos también tuve la oportunidad hermosa de trabajar en una gira de medios. O sea, yo me di cuenta que es eso. O sea, Descomunal puede ser lo que sea, una banda de años y puede ser como un metal muy para orcos, pero Descomunal sigue moviendo sensibilidades, sigue sacudiéndole a la gente de una manera en la que ni siquiera yo me esperaba. Yo que soy fan de Descomunal hace años, y cuando fui jefe de prensa de los manes, vi la reacción de la gente cuando sacamos el single con el que estábamos trabajando y dije, esta gente, o sea, Descomunal no se fue a Colombia, al Rock al Parque, de gratis. O sea, no fue como la gira a la que se fueron a Europa, no fue porque no tenían nada que hacer. Obvio. Tienen una comunidad tan sólida que pudieron con ellos sostener estas giras, estos procesos, estos discos, el pagarme a mí para ser jefe de prensa. O sea, ellos tienen una comunidad que los sostuvieron. Y sí, o sea, Descomunal no tendrá como el número de reproducciones que tiene Slipknot o que tiene, no sé, Anthrax o Metallica, yo qué sé. Pero tiene una comunidad que hace capaz que ellos sigan sacando material. Esa parte de dejar de romantizar las plataformas, tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque te pones muy pendejamente en un versus con una persona, como tú lo mencionas, que está firmada por una multinacional, que obviamente meten plata a lo estúpido y que obviamente por eso tienen ese tema.